Patrick Kearney. Aquella noche, el veinteañero Patrick Kearney conducía su motocicleta por la autopista cuando, a lo lejos, vio a otro joven hacer autostop. No dudó en parar a su lado e invitarlo a subir, prometiéndole un viaje divertido. El desconocido aceptó sin vacilar, pero aquello sería su sentencia de muerte. Horas más tarde, su cadáver, mutilado y troceado, fue encontrado en una bolsa de basura a un lado de la carretera. El muchacho había sido degollado, violado post-mortem y desmembrado por manos duchas. Durante la siguiente década, esa zona de California se convertiría en el cementerio del denominado The Crashback Killer, asesino de las bolsas de basura, uno de los criminales más peligrosos en la historia negra de los Estados Unidos. Patrick Wayne Kearney nació el 24 de septiembre de 1939 en el este de Los Ángeles, California, en el seno de una familia de clase media con 3 hijos. Él era el hermano mayor. Según los datos con los que contamos, su infancia transcurrió con normalidad salvo por un detalle perturbador. Le impresionó sobremanera ver cómo su padre sacrificaba a cerdos disparándolos detrás de una oreja. Pero no de un modo negativo. Todo lo contrario. Según parece, el adolescente quiso emular los pasos de su progenitor y empezó a ejecutar a los cochinos por su cuenta, para después revolcarse sobre la sangre y los intestinos. Con los años, y una vez iniciada su carrera criminal, esta forma de ajusticiamiento se convirtió en su característico modus operandi. A esto habría que sumarle el extraño comportamiento que también desarrolló en su época estudiantil. El acoso sufrido por parte de sus compañeros de clase, debido a su aspecto enfermizo y enclenque, le hizo volverse más retraído y albergar tétricas fantasías donde soñaba con matar a sus agresores. Una venganza ficticia, por cierto, que materializó ya en su veintena, tanto con jóvenes como con niños desconocidos. Antes de iniciar esta carnicería, Patrick se licenció en ingeniería y trabajó para una empresa proveedora de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Allí conoció a David Hill, con quien empezó una tormentosa relación sentimental. El novio, casado con una mujer, decidió abandonarlo todo por nuestro protagonista y mudarse a California. Pero los celos y las continuas broncas llevaron a la pareja a la ruptura y a que David se reconciliase con su esposa. La separación supuso el detonante principal para el inicio de la escalada sanguinaria de Patrick al sur de California y México, cuyo primer crimen lo perpetró en 1962. La víctima elegida fue un autoestopista de 19 años al que el ingeniero recogió con su motocicleta en Orange. Tras internarse en una zona apartada, Patrick disparó a bocajarro al joven, luego lo violó post-mortem y descuartizó su cadáver. Después metió los restos en bolsas de basura. Unos días después, encontraron el cadáver muy cerca de la carretera. Los siguientes meses Patrick mató a otros 2 jóvenes más y, tras reconciliarse con David al año siguiente, tuvo una larga época de enfriamiento sin matar a nadie. Hasta 1967. Aquí disparó, sodomizó, degolló y desmembró a un hombre al que asaltó en su propia casa y metió en la bañera. Una vez muerto, Patrick extrajo la bala del cráneo de la víctima para eliminar cualquier rastro y enterró el cuerpo detrás del garaje. 7 años después, emprendió la última ola de crímenes. Pero esta vez, el joven había perfeccionado su técnica para conseguir víctimas más vulnerables y difíciles de identificar. Si bien es cierto que algunas de las víctimas fueron niños de apenas 5 y 8 años de edad, a los que engañó para que se subieran a su automóvil, la realidad es que la mayoría, es decir, más de una veintena, eran jóvenes y adolescentes dedicados a la prostitución y que regentaban bares de ambiente o zonas de cruising de Los Ángeles. En cuanto al modus operandi, siempre empleaba el mismo. Los subía al coche, conducía por la autopista y, en un momento dado, los disparaba a bocajarro. Eso sí, se aseguraba previamente de no infringir los límites de velocidad para evitar ser detenido. Después, al llegar a una zona apartada, Patrick practicaba necrofilia con los cadáveres, acto seguido los degollaba con un cuchillo, y entonces, daba comienzo al ritual de desmembramiento. Una vez terminado, que podía durar varias horas, metía los restos en bolsas de basura y las lanzaba a un lado de la carretera, en zonas próximas al desierto.
Así fue como Patrick Kearney se ganó los apodos de Trashback Killer, asesino de las bolsas de basura, o de Freeway Killer, el asesino de la autopista, y pasó a convertirse en el asesino en serie más peligroso de los Estados Unidos. El reguero de víctimas halladas por las autoridades llevó a la conclusión de la existencia de un asesino en serie operando en la zona, cuyo perfil era el de un asesino de homosexuales. El cerco policial al ingeniero no se produjo hasta que este cometió un fallo. Mató a un conocido de su novio David Hill, el adolescente John Lamay, de 17 años, con el que había coincidido en el gimnasio. La tarde de autos, David y la víctima habían quedado en el domicilio que compartía con el asesino. El domingo 13 de marzo de 1977 sobre las 17:30 horas, John Lamay llamó al timbre de la vivienda de Patrick y David y, ante la ausencia de este último, el ingeniero decidió invitarle a ver la televisión mientras esperaba. Sin embargo, sorpresivamente Patrick cogió su pistola y disparó al muchacho en la nuca. Murió en el acto. Después, el criminal llevó a cabo el mismo procedimiento que con las anteriores víctimas y se deshizo de los restos en el desierto, que fueron localizados 5 días más tarde. Una vez que la policía identificó el cuerpo, interrogaron al círculo más cercano de la víctima y descubrieron 2 datos importantes. Por un lado, que John era un habitual del ambiente gay angelino, y por el otro, que este había contado a su compañero de piso dónde y con quién había quedado aquel domingo. Las pistas llevaron automáticamente al domicilio de Patrick y David, quienes ya habían huido a El Paso tras lo ocurrido con John. Allí, los agentes hallaron una sierra eléctrica ensangrentada y varias muestras de cabello y manchas de sangre que coincidían con el ADN de la víctima. A continuación, se emitió una orden de búsqueda y captura contra la pareja y se difundió su imagen por todos los medios. Finalmente, Patrick y David decidieron entregarse por voluntad propia en la oficina del sheriff de Riverside y, al ver su cara en el cartel de Se Busca, lo señalaron y dijeron: "Somos ellos". Durante el interrogatorio fue Patrick quien llevó la voz cantante y quien se autoinculpó de una treintena de crímenes, incluido el de John. En verdad, el ingeniero llevó a los investigadores a 6 lugares en la frontera entre California y México para mostrarles dónde se había deshecho de los cuerpos. Tan solo se recuperaron una docena, pero su confesión sirvió para acusarlo de un total de 28 asesinatos en primer grado. Mató porque le excitaba y le daba una sensación de dominio, dijo Patrick a la policía durante el interrogatorio. Incluso el informe pericial elaborado por un psiquiatra concluyó que estaban ante un asesino con dotes de genio, dado su coeficiente intelectual de 180. De ahí que las autoridades tardarán tanto tiempo en arrestarlo. Patrick sabía muy bien cómo cubrir sus huellas y evitar a la policía. Durante el juicio, celebrado a finales de 1977, David Hill, novio del acusado, fue absuelto de cualquier participación en los crímenes, mientras que Patrick Kearney fue condenado, tanto en esta vista como en las posteriores efectuadas en febrero de 1978, a cadena perpetua. La justicia tan solo logró demostrar 21 asesinatos de los 28 iniciales, porque del resto no pudieron obtener evidencias físicas fiables para acusarlo. De este modo, el asesino de las bolsas de basura fue enviado a la prisión estatal de Mule Creek, California. Su declaración de culpabilidad le valió salvarse de la pena de muerte. Aún así, Patrick, a sus 83 años, mantiene la esperanza de salir algún día de la cárcel y vivir en libertad. No hay más que comprobar los informes del Departamento Correccional y de Rehabilitación de California, CDCR, que dicen que, desde 1984 y hasta 2012, el preso 988.913 ha pedido hasta en 8 ocasiones audiencias de idoneidad para la libertad condicional. La Junta Penitenciaria siempre se las ha denegado. Aunque todavía le queda una como última esperanza, la de enero de 2027.